Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendrado a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendrado de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y a Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rehab, a Buz engendró de Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafá, Josafá a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Versículo 10. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Saor. A Saor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de la Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Es un libro muy interesante, el libro de Mateos. Y hoy noche vamos a comenzar a estudiar este libro. Y sí, nos va a tomar un poco de tiempo, pero lo importante es no cuando terminamos el libro, ¿no? Pero que terminemos y terminemos entendiendo lo que estamos leyendo. Siempre el Espíritu Santo tenemos que tener en mente que nos guíe, que nos ayude a interpretar las Escrituras. Las Escrituras están ahí para enseñarnos, para aprender, ¿no? Para vivir la vida santa como Dios nos requiere. Pero también hay que ver el texto en contexto, ¿entiende? No podemos coger el texto de un libro y mal interpretarlo, porque ahí no estamos haciendo justicia a lo que el autor nos está tratando de decir. Entonces es importante de cuando nosotros leemos la palabra de Dios, primeramente que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? Nosotros podemos tener mucha teología, saber muchas cosas, tener grados, hasta doctorados, lo que sea. Eso no importa si el Espíritu Santo no nos ayuda a nosotros a poder aprender la palabra de Dios. Y siempre he tenido una maña o he tenido la costumbre de cuando leo el libro, cuando estudio un libro, de primero leerlo yo mismo, ¿no? Que el Espíritu Santo me hable con la palabra. Cosas que tal vez no vi ahí antes, que me las enseñe. Y después de cierto leerlo, capítulo, tal vez lo leo 2, 3 veces, ahí voy a referencias, a comentarios, a ver qué dicen, qué han dicho los que estudian, los históricos que estudian este libro, ¿no? Y solo ahí podemos interpretar bien históricamente lo que ciertos pasajes dicen, lo que tal vez dice Mateo en ciertos versículos, por qué lo dice de la manera, por qué lo escribió de la manera que lo escribió. Entonces es importante, hermanos, que primero siempre tenemos que tener el Espíritu Santo que nos ayude. Segundo, si usted tiene referencias, si usted tiene cómo comprar libros, que gente que ha estudiado, que hace esto they do this for a living, esto lo hacen, es el trabajo de ellos por su vida. Hay gente que son comentaristas, que son históricos, que leen leen el libro de Mateo porque es parte de su trabajo. And that's beautiful, eso es lindo. Que todo el día, lunes a viernes, sábado, domingo,
están leyendo este libro y están viendo por qué Mateo escribió eso, por qué lo puso aquí en el capítulo 5 en vez del capítulo 8, y, y es increíble. Y gente que se dedica a este clase de trabajo, que ahí desde nosotros podemos leer esos libros, ¿no? Y ver tal vez cómo podemos interpretar ciertas porciones de la escritura. Pero no significa que ellos no también tienen error o no tienen su propia perspectiva, ¿no? Porque uno puede decir algo, hay otro autor que dice otra cosa, hay otro autor que dice otro. Entonces, por eso es importante, ¿no? Cuando leemos ciertas referencias así, lo último es, ¿qué dice el Espíritu Santo? Y ahí es donde nosotros nos metemos con el Espíritu Santo y aprendemos del Espíritu Santo, porque ese es donde nosotros vamos a aprender lo mejor, ¿no? Vamos a tener la mejor guianza que el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. No están en mis notas eso, pero eso solamente quería decir porque es importante eso. Bueno, nosotros, ¿cuál es el mensaje evangélico de Mateo? ¿Qué trata de decir? ¿Qué diferencia tiene Mateo? Tenemos 4 evangelios, ¿no? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los primeros 3 evangelios se conocen como se llaman sinópticos. Significa que son igual o son similar. Porque tienen casi las mismas historias, tienen casi las mismas referencias. Las historias tal vez añadan un poquito más Lucas que Mateo, que Marcos. Entonces, ellos tienen casi las mismas historias. Tal vez las tienen en diferentes órdenes, ¿no? Pero sí tienen muchas similaridades. Si usted estudia las parábolas, solamente las parábolas, usted estudia por lo menos 85% del libro de Lucas. El libro de Lucas es casi 80% parábolas, parábolas, parábolas. Mateo no es así, porque el enfoque de Mateo es el reino de Dios. El enfoque de Mateo es el pueblo de Israel, no los gentiles, pero los judíos. Él escribe a los judíos para presentarle a ellos, no algo nuevo, pero para presentarle a ellos que Cristo es rey, que Cristo es el Mesías. Entonces el enfoque de Mateo es mucho más diferente que el enfoque de Lucas. El enfoque de Lucas es mucho más diferente que el enfoque de Juan. Juan, el enfoque de él es la divinidad de Dios, de Jesús. La identidad, que él es, ¿no? La palabra. Entonces el enfoque de Juan es mucho diferente que el enfoque de Mateo. Y es lo bonito y lo interesante que por qué tenemos 4 evangelios, ¿no? Entonces, el énfasis de Mateo es muy importante para nosotros. Mateo quiere que nosotros, cuando Juan el Bautista los llaman a la gente, ¿no? Le dice en esa época, arrepentidos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es parte del enfoque de Mateo. Parte del enfoque de Mateo es que se arrepientan los judíos, porque el Mesías ha venido, estuvo aquí con nosotros. Y es un recordatorio para ellos en por qué Mateo se escribe. Esto no es el mensaje final del cristianismo, ¿no? Pero es el mensaje que Mateo quiere que nosotros entendamos. Ahora, cuando digo nosotros, cuando usted lee, es lo importante que quiero decirle, cuando usted lee el libro de los evangelios, usted tiene que meterse en el libro. Usted tiene que pensar como ellos. Usted tiene que leerlo como los judíos en ese tiempo lo estaban leyendo. Usted no puede leerlos con los oídos de ahora. Yo no puedo leer esto y decir arrepentidos. Ay, ¿por qué no se arrepintieron? ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué los fariseos estuvieron tan tercos y no le escucharon? No. Es fácil para nosotros decir porque tenemos el Espíritu Santo ahora que nos convence, que nos ilumina, nos habla en nosotros. Es fácil para nosotros decir, ¿y por qué los fariseos no entendieron eso?
porque los romanos estuvieron así. No, no. Entonces tenemos que meternos en los zapatos de ellos y ver qué significa cuando Juan Bautista le dice a ellos, arrepentidos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cercano. Entonces eso es importante, bien importante. La respuesta adecuada a este mensaje es que, la respuesta en todo eso es que Juan el Bautista quiere que se arrepienten. Él quiere que el pueblo judío se arrepientan de sus pecados. Y Mateos hace este énfasis en el libro de Mateos, porque trae esta historia del bautismo de Jesús, pero antes de eso trae la historia y el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, todo lo que escriben los autores, todo es estratégico. Tienen una strategy, tienen una estrategia de por qué lo escriben y cómo lo escriben. ¿Cuál es la audiencia de ellos? Eso es lo importante. Y vemos esto en la Biblia siempre. Vemos a Pablo que él escribe a los romanos, escribe a los corintios, escribe a los filipenses y tienen un mensaje para ellos. Mateo es lo mismo, Marcos lo mismo, Lucas lo mismo, Juan lo mismo. ¿No? Entonces, tenemos que considerar primero el mensaje y luego unas respuestas. Primero, el reino de los cielos se ha acercado, es la declaración que Mateo hace en este libro. Les quiero dar primero una introducción y ahí vamos a los versículos. El tema de esta declaración es que el reino, ¿no? El reino se ha acercado. El reino es el tema principal del Evangelio de Mateo. Entonces la palabra reino aparece 50 veces en el libro de Mateo. Y eso a nosotros nos dice que es bien importante para Mateo. Para Mateo es muy importante que los que estén leyendo esta carta sepan que en el reino es lo importante aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces el rey es Dios y finalmente reinará sobre toda su creación. Eso es el énfasis que trata de hacer Mateos. Entonces Mateo, de todos los evangelistas del Evangelio, fue el único que usó la frase reino de los cielos. Juan el Bautista y Jesús nunca en sí explicaron esta frase, pero sus audiencias sabían lo que querían decir con esa frase. Desde que Dios les dio sus grandes promesas a Abraham, ¿no? Los judíos sabían lo que significaba el reino de los cielos. Significaba el gobierno de Dios sobre su pueblo que vivía en la tierra. En sí, eso es una buena interpretación de lo que esa frase significa. Con el tiempo, Dios les dio a los israelitas más información acerca de su gobierno sobre ellos. Les dijo que les proporcionaría un descendiente de David que sería su rey. Vemos eso en toda la historia de los israelitas, ¿no? Cuando los judíos en los días de Jesús escucharon a Juan el Bautista y a Jesús llamándolos a arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué pensaron? Bueno, ellos entendieron que el reino mesiánico terrenal, ¿no? Predichó el Antiguo Testamento que estaba muy cerca. Los judíos, los israelitas sabían que el Mesías venía. Ellos sabían que ellos no solamente sabían, pero ellos pensaban que el Mesías iba a venir en su tiempo. Ellos ya estaban listos para ellos, para que el Mesías venga. Entonces, cuando Juan el Bautista le dice a ellos, el reino de los cielos está cerca, ellos dicen, pues claro que sí, porque eso es lo que dice el Antiguo Testamento también. Entonces, ellos necesitaban prepararse para ello y haciendo algunos cambios, ¿no? El significado simple del reino de los cielos, entonces, es el establecimiento de Dios y orden de los cielos sobre la tierra. Solo Dios puede traerlo. Solo Dios puede traer este reino. Y los judíos sabían esto. La gente solo necesitaba ¿qué? Prepararse. Lo que Juan Bautista estaba haciendo, y la Biblia lo dice, él estaba preparando un camino para el Mesías. Y en preparándoles a ellos, le estaba diciendo a ellos, no solamente prepárense, pero arrepiéntense.
porque el reino de los cielos está cerca. Y los judíos sí dicen, sí, está cerca. Entonces Juan le dice, arrepiéntense, les dice Juan. El principio del reino es la justicia y la paz. La justicia es uno de los temas principales en Mateo. Ahora, cuando nosotros, por eso es importante leer, hermanos, cuando nosotros vemos la palabra justicia en Mateos, solamente esa palabra justicia, en la manera que Mateos la usa, es muy diferente a la que como Pablo la usa en el libro de Romanos, digamos. Es bien diferente, ¿no? Entonces la justicia en Mateo se refiere a la conducta justa, a la justicia en la práctica, en lugar de la justicia posicional, ¿no? Sobre la cual escribió mucho el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla de la justicia, es más de posición, no solo, y Mateo lo dice más como una práctica, una justicia práctica. La justicia es necesaria ¿para qué? Para entrar en el reino y para servir en el reino bajo ¿qué? Bajo el rey. Entonces la práctica del reino, como les digo, es paz. La paz es otro tema de Mateo también. Y lo vemos eso en el Sermón del Monte, ¿no? Vemos que habla ahí de justicia, habla de paz. Entonces el reino vendría no yendo a la guerra como a Roma y derrotándola, sino que vendría ¿qué? A la sumisión pacífica de un rey. ¿Y quién era ese rey? Jesús. Jesús no vino a hacer guerra. Él vino a dar paz. Paz. Jesús vino no solamente para dar paz, pero vino en paz. A hacer. Él no vino, y eso es lo que los judíos no interpretaban bien lo que era el Mesías, ¿no? La enseñanza central del Evangelio de Mateo se refiere entonces al reino de los cielos. Entonces la respuesta necesaria a este Evangelio de arrepentidos. En nuestros días los cristianos tenemos hay ciertas formas que nosotros tal vez vemos a la palabra arrepentidos. Y arrepentidos no es remorse, no es sentirse mal. El arrepentimiento te cambia la rumba de tu ser, de tu camino. Es en sí en inglés, cuando le enseñamos en inglés, 180, ¿no? Porque si tú das 180 te vas para el otro lado. Tras 360 sí, sigues en el mismo lado. 360, ¿no? Entonces, si tú das 180 grados, tú te vas para allá. Y el arrepentimiento es así. El arrepentimiento es no sentirse mal y decir, bueno, voy a tratar. No, el arrepentimiento es en verdad decir, no más. No voy a hacer esto más. Y eso es lo que Juan le está tratando de decir al pueblo y Mateo enfatizar eso otra vez a los judíos. Hay dos verbos, la palabra de arrepentirse. El uno en griego, una de esas es metamelomai. Cuando ocurre generalmente describe un cambio activo. La otra palabra es metanoeo. Entonces esto es cuando ocurre generalmente describe un cambio completativo. Entonces, ¿qué palabra está usando aquí Juan? Recuerden, le estoy haciendo una introducción, por qué Mateo está escribiendo, los significados de Mateo aquí. Entonces aquí lo que Mateo está enfatizando acerca de Juan es la palabra metanoneo, que significa en griego, simplemente significa piénsalo de nuevo. Arrepiéntete, piénsalo de nuevo, piensa lo que estás haciendo, arrepiéntete, cambia, ¿no? Juan el Bautista pedía los frutos del arrepentimiento, un cambio de conducta
que surgía de un cambio de mentalidad. Tú vas a cambiar, dice Mateo, hablando de Juan Bautista, tú vas a cambiar si tu mente, si tú piensas diferente, si tú cambias tu forma de ser, piénsalo de nuevo, ¿no? Entonces, estamos viendo ciertas cosas que Mateo nos ayuda a nosotros a entender por qué escribe ciertas historias ahí en el libro de Mateos. Vemos a Juan el Bautista aquí como un ejemplo que Mateo usa para enfatizar el evangelio de él mismo, de Mateo. Él enfatiza, como le dije en el principio, él enfatiza el reino de los cielos. Pero antes de eso, Mateo, lo importante para él es que los judíos se arrepientan. Porque cuando los judíos se arrepientan de sus pecados, ellos van a reconocer que Cristo sí fue rey. Entonces Mateo pone esta historia de Juan el Bautista para que la pase por gente, ¿no? Porque el evangelio fue escrito y después fue dado a una multitud. Después, ¿no? Esto fue pasado, multitud. Y él escribe a esta gente para que cuando ellos lean lo que Juan el Bautista ha predicado y que reconozcan eso. Entonces ahora vamos al capítulo 1, versículo 1. Los primeros 2 capítulos en Mateo de esta sección nos preparan a nosotros para el ministerio de Jesús y sirven como un prólogo del Evangelio. En la genealogía del rey aquí, en versículo 1 al 17, Mateo comenzó su Evangelio con un registro de la genealogía de Jesús, porque los cristianos afirmaban que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Para clarificar, Mateos, ¿no? Tenía que ser judío del linaje real de David. Entonces, este Mesías tenía que venir de la línea de David. Y lo que Mateo está tratando de decirle aquí a los judíos es que Jesús viene de la línea de David. Él viene de esos reyes. Y ahora, hay mucha controversia de por qué Mateos, la genealogía de Mateos es diferente al de Lucas. Y podemos ir ahí, y eso es otra clase también. Pero se trata de diferentes perspectivas que usa Mateo, que usa Lucas. Y vamos a tocar un poquito después, pero no hay nada de controversia. La otra controversia es por qué no hay ciertos reyes ahí que nos escriben. Y es importante, como les dije al principio, Mateo es bien estratégico, él es bien detallista, él sabe lo que está haciendo cuando escribe esta carta. Lo importante para él es enfocar que Jesús viene de la línea de David, del rey David, porque el Mesías venía de esa línea. Amén. Amén. Entonces la genealogía de Mateo prueba que Jesús descendió no solo de Abraham, el padre de la nación de israelita, sino también de David, el fundador de la dinastía real de Israel. Entonces vemos ahora el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese versículo obviamente es un título, ¿no? Pero es un título de todo el Evangelio, un título para el prólogo nomás, o un título para la genealogía que sigue. Es un título que usa ahí Mateo para describir la genealogía de Jesús. Es lo que está ahora preparándonos a nosotros cuando leemos estos nombres aquí que son bien difíciles. Y le digo que es más difícil leerlos en inglés que en español, estos nombres. Pero lo que hace Mateo ahí es, los pone para enseñarnos a nosotros de dónde viene Jesús. Y a lo último nos dice, de manera de todas estas generaciones, desde Abraham y todo, hay 14, ¿no? Y la deportación de Babilonia hasta Cristo. Nos dice todos estos nombres. ¿Quién tuvo a quién tuvo a ella, ella tuvo a él tuvo a él, para enseñarnos al último que desde ahí viene Cristo. Entonces no existe ningún otro documento en la historia
donde nosotros encontramos una expresión así, la expresión en griego es biblos geneseos. Biblos geneseos es una frase griega que significa libros o registrados en una generación. No hay libros en antigüedad que comiencen así. Y es importante para nosotros aprender eso, porque cuando nosotros estemos evangelizando también afuera, ¿no? Nosotros podemos decirle a la gente, mira, Cristo no es solamente cualquier persona, Él viene de una línea de reyes, el rey David, de Abraham. Amén. Amén. Esta es la genealogía de Cristo. El nombre Jesús es la forma griega del nombre hebreo Joshua y significa Yahweh es salvación. Los dos Josués, principalmente el Antiguo Testamento, anticiparon a Jesucristo a proporcionar la salvación. El nombre de Cristo viene a ser ¿qué? Viene a ser, el Cristo viene a ser lo que se traduce como Mesías o ungido. Y en sí, hace años, pues, ¿no? Porque la gente lo llamaba, Pablo lo llama Jesucristo, vino a ser como un apellido para Cristo. Como que la gente, yo les digo que cuando yo me convertí, yo pensaba que Jesucristo era su nombre, Jesucristo, el primer nombre y apellido, Jesucristo, No, Jesús es su nombre, Cristo no es su apellido. Fue un título que se le dio a Jesús en reconocerlo a él como el ungido, como el Mesías. Y cuando Pablo habla de Jesús, él honra a Jesús, así lo honra, así le dice Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento se refiere generalmente a personas ungidas, ¿no? A reyes, a sacerdotes. Y ahora, no significa, porque yo he escuchado en el YouTube, que hay predicadores que dicen que nosotros también, porque somos ungidos, ¿no? Algunas veces hasta nos saludamos ungidos, ¿no? No significa que somos un Cristo pequeño. No vaya a malinterpretar eso. No vaya a usarlo eso en vano así tampoco. Porque el nombre Cristo es para Jesucristo. Porque Él es el Mesías. Nosotros podemos ser ungidos, bien, está bien, pero no somos Cristos. No somos el Mesías. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces los primeros cristianos creían que Jesús de Nazaret era el Cristo del Antiguo Testamento. Entonces, debido a que usaron ambos nombres juntos, Cristo se convirtió en un nombre virtual para Jesús en título. Entonces, Pablo lo usa así, ¿no? Mateo representó a Jesucristo como el descendiente de David y Abraham. Entonces, ¿por qué él seleccionó a David y a Abraham? Porque fueron dos importantes personas que Dios les dio a cada uno de ellos un pacto. Dios prometió que proporcionaría semilla, tierra y bendición incondicionalmente a Abraham y sus descendientes. Abraham no solo recibirá la bendición de Dios, sino que también sería una fuente de bendición para todo el mundo. ¿No? El pacto de Dios con David garantizaba que sus descendientes gobernarían el reino de Israel para siempre. Entonces, ¿ven cómo Mateo lo usa aquí, la genealogía? Él quiere que vean que los judíos, mire, nosotros cuando leemos esto, ¿no? Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sará, Fares. Nosotros tal vez tenemos que ir al Viejo Testamento y a ver a quiénes son estos nombres, pero los judíos ya sabían, ellos ya sabían qué Mateo estaba hablando. Cuando ellos leían esto, no es como nosotros, por eso digo, métase como que usted fuera ahí, ¿no? Cuando usted está leyendo eso, los judíos ya sabían quién era esta persona y de dónde venían estas personas. Y cuando leen al último, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, Mateo hace un énfasis de que toda esta generación, todo esto termina en Cristo. Cristo viene de toda esta generación. De Abraham y David son personas importantes en la historia del Evangelio, del Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, la referencia de Mateo a estos dos hombres debería recordarnos
las promesas de Dios con respecto a un rey que gobernaría sobre Israel y a la bendición que dará a todo el mundo también. Jesús se presentó primero a los judíos, ¿no? Cuando lo rechazaron, se volvió ¿quién? A los gentiles. Entonces, sin embargo, explicó que el rechazo a los judíos era solo algo temporal. Entonces, esta introducción demuestra claramente que el propósito de Mateo al escribir el Evangelio es proporcionar una prueba adecuada para el investigador, para lo que estamos investigando, ¿no? De las afirmaciones de Cristo como Rey y Salvador están justificadas. Entonces, eso es exactamente lo que yo le dije antes. Si nosotros vamos a ser investigadores, ¿no? Vamos a ver todo esto, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Vamos a ver que lo que Mateo está diciendo aquí es correcto. Que Jesús es el verdadero Mesías que fue prometido por Dios. Amén. Entonces, por esta razón, el Evangelio de Mateo fue considerado para la iglesia primitiva como uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento y se le dio más prominencia de que los otros 3 evangelios. Ahora, les digo algo, hermanos, y les digo algo. Nosotros sabemos por lo menos un 90%, sabemos, porque la historia nos dice un 90% que Mateo escribió este libro. Hay un 10% que tal vez hay en duda que Mateo escribió eso. Pero historia nos dice a nosotros que Mateo sí fue el que escribió el libro de Mateos, el discípulo Mateo, ¿no? Pero eso no significa que lo que está aquí, los 10% que está aquí, no podemos leer o lo que sea, ¿no? O sea, apreciarlo. Sabemos que Mateo escribió este libro y ciertamente estamos por lo menos un 90% que Mateo escribió este libro. Y eso lo sabemos 90% porque la historia de la iglesia primitiva ha sellado este libro como escrito por Mateo. Entonces, porque usted va a escuchar cuando usted está evangelizando, usted va a escuchar afuera y le van a decir a ustedes que Mateo, Marcos y Lucas no son los autores de estos evangelios. Que hay dudas, que hay ciertas otras personas que dicen que no es él. Y usted no debería decir, bueno, no, eso no está correcto. Usted puede, you could agree with them. Usted puede estar de acuerdo con ellos hasta cierto punto, porque sí hay ese 10%, tal vez 8%, que tal vez no fue Mateo. Pero eso no niega que lo que está aquí escrito es verdad. Lo que está aquí escrito es verdad. Porque esto es historia. This is history. Esto Mateo no lo inventó por inventarlo. El escritor de este libro de Mateo no lo inventó por decir, bueno, yo voy a escribir la genealogía. No. Esto lo podemos afirmar con otros libros que hay también afuera de la Biblia y también aquí adentro de la Biblia. Amén. Eso se llama evidencia internal y evidencia external. Amén. Amén. No se desafíen. Sigan para adelante. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron que el Mesías naciera de una mujer, de la simiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la familia de David. Entonces Jesús calificó en todos estos aspectos. Lo vemos aquí en la genealogía de Jesús. En todos estos aspectos Jesús califica. Después vamos a ver el nacimiento de Jesús con María, ¿no? Pero vamos al versículo 2 al 6. Y no lo voy a leer porque vamos a estar ahí otros 10 minutos. Al listar la genealogía de Jesús, cuando vemos el versículo de 2 al 6, ¿por qué Mateo comenzó con Abraham en lugar de con Adán? Como lo hizo Lucas. Lucas lo hace con Adán, ¿no? Mateo quería mostrar que la herencia judía de Jesús era para ellos solo necesitaba remontarse hasta Abraham, el padre de la raza judía. Como le digo otra vez, Mateo es bien estratégico. Él quiere que los judíos entiendan
que ellos entiendan que Jesús es el Mesías. Y Él va a comenzar esta genealogía comenzando con Abraham, hablando de Abraham. Porque Abraham para los judíos es the father of faith, ¿no? El padre de la fe. Entonces cuando leen los judíos esto, dicen, Abraham, yo conozco a esa persona. Yo he escuchado de él. Y cuando leen eso y ven de ahí viene Jesús, ahí tienen, ellos, eso no es nada fácil para ellos. Porque le estás diciendo a ellos que el Mesías viene de Abraham. Y el Mesías fue Cristo. Y desde ahí viene Jesús. Desde ahí viene Jesús. Él es el Mesías. Entonces significaba que Mateo lo llamó a Abraham en lugar. Y miren lo bien significante aquí, lo que hace Mateo. No le dice Abraham, ¿no? Le dice Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Le cambió al nombre a Abraham. Y desde ahí comenzó ese pacto con él. El nombre más largo conecta los privilegios del pacto que Dios hizo con Abraham cuando cambió su nombre. La inclusión, mire ahora esto, lo que hace Mateo aquí. Miren el versículo 3. Está el nombre de Tamar. Versículo 5 está el nombre de Rahab. Está el nombre de Ruth. Y está el nombre, en versículo 6, está el nombre de Betsabé. Qué raro que ponga esa gente ahí, esas mujeres ahí. Mateo, ¿cómo vas a poner esas mujeres ahí en la genealogía? Estamos hablando del Mesías, del Rey, el Rey de Reyes. Y pones ahí esa gente, esas mujeres. La mención de Mateo de cada una de estas mujeres revela que su énfasis, right, de los 4 mencionados ahí, 2, Rahab y Ruth, son extranjeras. 3 de ellas, Tamar, Rahab y Betsabé, estaban manchadas por el pecado. De estas 4, 2, Tamar y Rahab, eran cananeos, ni eran judías. 1, Ruth, era una moabita. Y la otra, Betsabe, presumiblemente era hitita. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué está tratando de decir Mateo aquí? Lo que está tratando de que los judíos entiendan aquí, Mateo, es que hay una gracia de Dios. Una gracia de Dios que Dios tiene. Él escribe a los judíos. Esa es la audiencia de ellos, de Mateo. Y en eso le dice a los judíos, mira qué grande Dios es. Que yo menciono a estas mujeres aquí. Seguramente ejemplifican el principio de la gracia soberana de Dios, quien no solo es capaz de usar a los extranjeros, ¿no?, para lograr su propósito, sino que incluso parece deleitarse en estas mujeres, en hacer esto. Mateo le está tratando de decir a ellos que el evangelio no solamente son para los judíos, sino también para los gentiles. Y vemos desde el comienzo del libro de Mateo, la gracia de Dios en la genealogía de Cristo. Eso es increíble lo que está haciendo aquí Mateo. Increíble. No sé si usted ha visto esto antes, pero cuando yo lo estudié, cuando estuve en seminario lo estudié, uno no se pone hasta llorar, se pone uno, porque qué estratégico es Mateo aquí para decirle al pueblo, mira, que estas mujeres que nadie les menciona, nadie les hace caso, nadie les hace, no. Mateo están en la Biblia para siempre y forever. They're there. Yes, hermano. Por fe. Sure. Amén.
Sure. Y yo creo que exactamente es porque Mateo lo menciona. Porque sí tuvieron un ejemplo cuando ellas vivieron en la vida de ellas. Pero lo que Mateo está tratando de decirles es que estos gentiles, estas mujeres que ni siquiera son parte no son judías, no son hebreas. Increíble, increíble, increíble. El Evangelio de Mateo registra el comienzo de este cambio. Entonces aquí comienza Mateo con enfatizar que el Evangelio sí es también para los gentiles. Es para los judíos así como igual para los gentiles. Entonces vemos tres cosas aquí. Mostró que Jesús vino a incluir a los pecadores en la familia de Dios. Número dos, su inclusión muestra el carácter universal del ministerio y reino de Jesús. Y es hablando del carácter de las mujeres, ¿no? No fueron hebreas, pero tuvieron un carácter de fe, tuvieron un carácter, un amor a Dios, ¿no? Tercero, la referencia de estas mujeres los prepara a nosotros para el importante papel de desempeñar a María, ¿no? María es una mujer que, la madre de Dios, ¿no? Es una mujer que fue usada por Dios para dar luz al rey, ¿no? Pero en ninguna manera puede ser revelada como algo más que eso. Es madre de Cristo. That's it. Dios la usó para un propósito y para eso fue. Entonces la Biblia dice que no hay otro mediador, solamente Cristo entre el hombre y Dios. Eso siempre tenemos que poner en mente. Entonces las 5 mujeres se convirtieron en partícipes de la línea de la mesiánica de Jesús. Entonces hay 4 cosas que podemos entender aquí teológicamente, ¿no? Primero esto demuestra la mano providencial de Dios en la preservación de la línea del Mesías. Segundo, demuestra el corazón de Dios para los gentiles y los piadosos. Esto solamente es la gracia de Dios, es el amor de Dios que Mateo está tratando. Mire, you have to see it. Usted tiene que verlo, yo sé que lo ve. Mateo es bien, lo está haciendo directamente pero indirectamente a los judíos. Y ellos saben, cuando leen el versículo 5, 4, el 5 y ven a estas mujeres aquí, ¿cómo así vamos a poner esas mujeres aquí? Porque Mateo está tratando no a que ellos vean a estas mujeres que no son hebreas, pero que vean el carácter de estas mujeres y que Dios acepta a estas mujeres como son. El linaje del Rey de Reyes. Y si vemos un poquito más, y si vamos a ser específicos de quién fueron estos reyes, Mateo aquí se come algunos, no menciona algunos aquí, pero menciona a estas mujeres. Eso es lo que está tratando de hacer aquí Mateo también. Enseñar a los judíos y también enseñar a los gentiles que el evangelio también es para ellos. Amén. Amén. Seguimos el versículo. El tercero, demuestra la importancia de los pactos. Cuarto, a nosotros, a Mateo, nos enseña también cómo aceptar a los gentiles, ¿no? Nosotros cuando evangelizamos a cualquier persona. No estamos viendo quién se viste mejor, al que viene evangelizamos, hablamos de Dios. Amén. Yo tengo dos personas, 2 haitianos que están viniendo a mi casa y no he tenido el tiempo todavía de hablar, sentarme con ellos, platicar con ellos. Les invité a la casa porque no sé si estaba lloviendo o algo, pero les invité a que entren y hablamos ahí en la sala, mis hijos estaban ahí. Pero no he tenido tiempo de decir, evangelizarle a ellos. Pero lo primero que lo que quería hacer es que ellos se sientan confortables conmigo, que se sientan que yo no estoy ahí para decir sí, ya. Yo quiero que yo quiero que ellos entiendan que yo sí tengo oído para escucharles. Claro que ustedes saben, ellos son testigos de Jehová y me encanta hablar con gente de otra religión. Y oren por mí para que Dios me dé esa. Ellos siempre vienen
en, en tiempo no oportuno. Estoy de corridas. Saben venir los sábados en la mañana o casi por la tarde y me cogen. El otro día estaba lavando los platos y tenía que sacar a los muchachos a un partido, ¿no? Y les digo, I'm so sorry. Les digo, I'm so sorry. Y me dicen, ¿no? Y les di mi teléfono, ellos tienen mi teléfono y les sé mandar un text al señor. Y son bien amables, bien amables. Son dos haitianos y son bien. Y yo sé que ojalá que Dios me dé la oportunidad para seguir, pero nos llama Dios a eso, no a escoger quién el evangelio, ¿no? Sino a dar al evangelio a que se le dé la oportunidad, amén. Y Mateo nos está diciendo aquí eso también. Versículo 6 al 11, Mateo no se refirió aquí a Salomón, como decimos, ¿no? El rey de Israel. No se refirió como el rey de Israel aquí. Probablemente quería centrar la atención en David y en Jesús como un cumplimiento de las promesas de Dios. Salomón no cumplió estas promesas. La referencia del escritor de Betsabé también es inusual aquí también. Entonces llama la atención sobre la maldad del pecado de David. Tal vez quería enfatizar que Urías no era israelita, sino un hitita. Esa palabra, bueno, hitita. Hay un acento ahí, ¿no? O hitita, ok. Yo sabía que lo estaba diciendo mal. Entonces, 5 reyes no aparecen donde esperíamos que aparecen aquí en esta genealogía. 5 reyes. Entonces, entre ellos faltan 3. Joram, Usías, Ocasías, Joás y Amasías. Entre ellos, ¿no? Y faltan 2 entre Josías y Joaquín, Joacás y Joacín. Eso es el punto de Mateo. El punto de Mateo en la genealogía no es en nombrar todos estos reyes. El punto de Mateo es a describir el evangelio, es que enfoquemos que de la genealogía, Cristo viene de esa línea. Ajá. Entonces, eso es lo importante para Mateos. Y en esa sección lo importante eran poner esas mujeres ahí. Cuando vemos el versículo 12 al 16, la mayoría de los nombres en esta sección no aparecen en ningún otro libro en la Biblia. Jeremías 22:30 predijo que ninguno de los descendientes de Joaquín se sentarían en su trono. Joaquín tuvo 7 hijos, ¿no? Pero ninguno de ellos lo sucedió el trono, sino cumpliéndose así con esta profecía que vemos en Jeremías. Zorabel, su nieto, regresó a la tierra como uno de los principales líderes de la comunidad de la restauración, pero no era rey. El versículo 16 contiene una redacción cuidadosa y no tanto inusual, ¿no? Mateo se estaba preparando para lo que luego explicó que era el nacimiento virginal de Jesús. ¿Virginal? Entonces, esto es lo que está preparando Mateo. Recuerden que los autores son bien estratégicos, ¿no? En cómo nombrar los escenarios. Otra cosa que también quiero enfocarles aquí es que, como ustedes ven el libro de Mateos, cuando ustedes ven el capítulo 1, capítulo 2, la tentación, el sermón del monte, cuando ven Jesús sana al leproso, no significa literalmente así pasaron las cosas cronológicamente. No significa eso. ¿Okay? Los autores ponen las historias donde hacen más el énfasis. No que significa que una historia pasó esto y después hizo Cristo esto, después hizo esto. No. ¿Okay? Entonces cuando lo leemos, lo sabemos leer, yo también lo sé leer como que si todo pasó así, el sermón de monte, en secuencia, ¿no? Pero no es así. Entonces, eso también hay que tener en mente, ¿no? Entonces, vamos al versículo 17 donde terminamos esta noche. Claramente los 3 grupos de 14 generaciones que registra Mateo
no representan una genealogía completa desde Abraham hasta Jesús. Ya hablamos de eso, ¿no? Completa, no está totalmente completa. Y eso es lo que usted va a escuchar cuando usted está evangelizando con gente que sabe un poco de la Biblia, pero no son cristianos. Y la única razón, la razón que ellos saben algo de la Biblia, que no son cristianos, es porque escuchan de una parte, escuchan de otra parte. Es bien raro encontrar a una persona que no es cristiana que ha estudiado mismo la Biblia. Es bien difícil encontrar una persona que no es cristiana, pero en sí ha sido su propio research, su propia investigación. Usted va a encontrar mucha gente que niega la Biblia porque lo ha escuchado a esta gente decir esto, otra persona decir esto, otra persona. Entonces, cuando la gente le diga a usted, bueno, aquí no hay todos los reyes en Mateo capítulo 1, es porque tal vez, 90% tal vez lo ha escuchado otra persona. Pero ahí usted puede decirle, bueno, yo me acuerdo cuando estaba en el estudio bíblico un viernes en la noche, que yo, con un calvo, un gordito calvo que me decía, que la estrategia de Mateo no era nombrar todos los reyes. Y ahí usted sigue. Amén. Puede ser también, sí, puede ser. Puede ser que ellos no, eh, yo creo que no solamente que no tenían nada que ver, sino que el énfasis no era Mateos para nombrar todos también, ¿no? Ajá, lo importante para Mateo es el nombrar a Abraham y a David. Yeah. Pero eso es también un buen punto. Entonces, Lucas registró varios nombres desde el exilio hasta el nacimiento de Jesús que Mateo los omitió. Mateo no pone aquí lo que Lucas pone ahí. Entonces, todas las generaciones, en el versículo 17, donde terminamos, entonces debe significar todas las generaciones que Mateo enumeró. Entonces, el texto griego dice literalmente todas las generaciones, desde Abraham hasta David, hasta Cristo. Entonces, cuando vemos aquí este pacto básico en cada de estos periodos, ¿no? Vemos esto, el pacto abrahámico en el primero, abrahámico, el pacto davídico, de ahí está el acento, en el segundo, y el nuevo pacto, el tercero que vemos en versículo 12 al 16. Mire, el primero pacto de Abraham, que con Abraham es el versículo de 2 al 5. El segundo pacto que hace con David, ¿no? Es versículo de 6 al 11. Y ahora el nuevo pacto es del versículo del 12 al 16. Y vemos aquí la genealogía bien linda, donde Mateo pone eso todo bien. Y nosotros lo estudiamos ahora. Podemos romper versículos. Pero cuando los judíos leyeron esto, no había ningunos versículos. Pero ellos los leen y saben lo que está tratando de decir Mateo. Ellos saben. Todos esos pactos se cumplieron en la persona de Jesucristo, ¿no? Yes, sir. I'm sorry, yeah? Yes. Yeah, yeah, yeah. Mateo dio la línea legal de la descendencia de David, declarando quién era el heredero al trono en cada caso. Y Lucas dio los descendientes físicos reales de David en la rama de la familia de David a la que pertenecía a José. Y por eso podemos ver la diferencia entre Lucas y Mateos, porque Lucas enfoca en la genealogía diferente a otro lado, más de José que la que Mateo. No significa que las dos tienen, hay, ¿cómo se dice? Controversia, ¿no? Sino que los dos se están enfocando en genealogías diferentes. Entonces, la razón de la genealogía de Mateo es mostrar que Jesús de Nazaret estaba en la línea real de David,
y estaba calificado para ser el Mesías prometido de Israel. Esta es aparentemente la genealogía del padre terrenal de Jesús, José, que se rastrea, ¿no? que se escribe, ¿no? en su ascendencia legal. Entonces la genealogía de Lucas evidentemente hace una lista de la línea de la sangre de José. José adoptó a Jesús como su hijo, sabemos eso. Entonces hizo que Jesús fuera legalmente elegible para servir como rey de Israel. Mateo presentó a los antepasados de José porque fueron los reyes anteriores de Israel. Esta genealogía muestra el derecho de Jesús a gobernar como rey de los judíos y su genuina humanidad. Amén. Mateo, el libro de mira hermano, este es el capítulo 1 nomás, no, versículo de 1 a 17, pero se pone interesante cómo Mateo escribe lo que él ha aprendido, lo que él ha aprendido del Señor, de Jesús, y cómo el Espíritu Santo lo usa, y me gusta esa palabra, estratégicamente, cómo lo usa él para poder hacer entender, no solamente a los judíos, para los gentiles, quién es Jesús, de dónde viene Jesús. Y el próximo viernes vamos a ver ahora el nacimiento de Jesucristo y lo bonito de eso que es. Pero recuerden, cuando usted lo lea, no lo lea como una persona que vivimos ahora en estos tiempos 2023 y todo. Léalo como si usted fuera, trate de ponerse en esos zapatos de los judíos ahí. Cómo Mateo está tratando de enfatizar que Jesús, ¿no?, es nacido de una mujer y María es usada para dar luz a Jesús. Es bien lindo este libro, lo estamos también estudiando en la clase de inglés. Yo sé que los jóvenes también, Dani y Yami lo están enseñando a los jóvenes también a ellos. Entonces toda la iglesia estamos aprendiendo el libro de Mateos. Amén, amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este día, por esta noche, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, por levantarnos este día, mi Dios. Por ayudarnos, por darnos la fuerza de venir a este lugar, mi Dios, a escuchar tu palabra, mi Dios. Te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas, mi Dios, por mi vida, mi Dios, por darnos, mi Dios, el amor que tú nos das, mi Dios. Conocimiento tenemos, mi Dios, pero que lo que más queremos es ser guiados por tu Espíritu Santo, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a estudiar tu palabra, a escudriñar tu palabra, mi Dios. A que tú nos guíes, mi Dios, a vivir una vida santa, mi Dios. Una vida que sea agradable para ti, mi Dios. Mi Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios, que nos ayudes en tiempos de evangelizar, en tiempos de no poder más, mi Dios. Ayúdanos a recordar que tu palabra es buena, es eficaz, mi Dios. Nos levanta, mi Dios, cuando estamos deprimidos, mi Dios. Nos levanta, mi Dios, cuando tenemos dudas en nuestras mentes, en nuestros corazones, mi Dios. Mi Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a estudiar esta palabra, este libro, mi Dios, que tú nos has dado, mi Dios, para aprender de ti, mi Dios. Ayúdanos a leerlo, mi Dios, en contexto, mi Dios. Ayúdalo a leerlo, a estudiarlo, mi Dios. Primeramente con la guianza de tu Espíritu Santo, mi Dios. Aviva nuestro anhelo a estudiar tu palabra, mi Dios. Aviva ese amor, mi Dios, que tenemos contigo, mi Dios. Darnos la energía, mi Dios, el conocimiento, mi Dios. Cuando fuimos primero salvados por tu gracia, mi Dios, ese amor que teníamos, ese amor tierno de bebé que teníamos a leer tu palabra, mi Dios, que sea así otra vez, mi Dios, que aprendamos de tu palabra mientras aprendemos los viernes, mi Dios, y que uses, mi Dios, a los profesores, a los maestros que vienen los viernes, mi Dios, ayúdalos, mi Dios, a que tu gracia siempre sea en ellos, mi Dios. Oramos por los ancianos, por los pastores, por tu iglesia, por los ministros, mi Dios, por las maestras, mi Dios, los maestros, mi Dios, por los evangelistas, mi Dios, por el plantillo, por todos los miembros de esta iglesia, mi Dios. Que tu gracia y tu amor siempre sea para nosotros, nunca nos dejes, mi Dios, que estemos siempre en las palmas de tu mano, mi Dios.
Manda tu Espíritu Santo a guiarnos y ayudarnos, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, mi Dios. Llévanos a la casa sanos y salvos, mi Dios. Y que tu Espíritu Santo nunca nos deje, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.